¿Sabías que un día eres capaz de devorarte el mundo y al día siguiente no puedes ni tomar una decisión simple? Eso no es falta de capacidad, es inestabilidad mental. Normalizar la experiencia mostrando que cambiar tu opinión en emociones, en cambios de rumbo, en cambios de cada rato, agota más que el trabajo físico. Hoy te voy a mostrar por qué tu mente salta de un extremo a otro y cómo recuperar el control sin forzarte ni pelear contigo mismo. Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Espero que estén pasando muy bien, que tengan un buen día, chicos. ¿Cómo están? Hoy vamos a ser muy claros, muy conscientes en aquello que nos dice nuestra mente. Para eso vamos a entender a un mapeo de inestabilidad. Vamos a identificar los antagonistas. La inestabilidad mental suele manifestarse como la incapacidad de sostener un estado de ánimo, una decisión o un enfoque en el tiempo. Antes de trabajar en la solución, es necesario diagnosticar las causas raíces en la sesión. Y es muy importante que pongan mucha atención, chicos. Esta información es para que la anoten, para que lo tengan en sus libretas, para que puedan comprender por qué nuestro estado de ánimo nos está llevando de un extremo a otro, por qué realmente nuestro cuerpo nos dice hacer ciertas cosas y dejamos todo botado. Todo tiene un proceso y un porqué, chicos. Tomen nota, es muy importante, esto les va a cambiar la vida. Vamos a entender la incongruencia entre pensamiento y acción. Decir que se quiere un cambio mientras se ejecutan hábitos opuestos generan disonancia cognitiva y provocan ansiedad. Los pensamientos, eso es muy importante. Aquí el ejemplo claro que te voy a dar es si fumar causa cáncer y daña los pulmones, daña la salud. La acción sería porque las personas compran y siguen fumando cigarrillos todos los días. Entonces ya se dan cuenta por qué es la incongruencia. Si sabes que eso prácticamente te hace daño, sabes que eso puede provocar cáncer, aún así lo sigues consumiendo, aún así lo sigues usando. Y es un proceso que debes aprender. Y el ejercicio, alguien cree que hacer ejercicio es vital para vivir bien, pero pasa todo el día sentado en el sillón sin moverse. Entonces, chicos, es otro ejemplo claro, porque realmente nos cuesta hacer algo. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero hay algo que no te permite hacerlo. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay una incongruencia en nosotros mismos y hay que saber cómo buscar una solución y realmente cómo hacer aquello que realmente queremos. Hay que ser muy honestos. La honestidad, una persona cree que mentir es malo, pero miente a su jefe para llegar tarde. Chicos, otro ejemplo claro. ¿Les ha pasado? ¿Ustedes se sienten identificados con este ejemplo? ¿Cuántas veces ustedes dicen, ay, es que se me hizo tarde porque a mucho tráfico, porque pasó un pequeño accidente, X o y simplemente es una justificación en el cual tú llegaste tarde y no somos reales pensando y diciendo lo que realmente sucedió? Claro, la falta de anclaje interno. Esto es depender del entorno exterior, que es la validación, el resultado, resultados inmediatos, comportamiento ajeno para definir el estado de ánimo. Y esto te lo voy a dejar con un ejemplo clarísimo que quiero que entiendas. Ese es un ejemplo basado en mi experiencia. Si subo un video en mis redes sociales, algunos me elogiarán y dirán, no, pues qué buen material, me cambió la vida, descubrí que estaba dañado internamente. Pero hay haters, hay personas que se dedican a decir comentarios irracionales o malos comentarios que te pueden decir, eso no es real, eso no funciona, el mundo no funciona así. Entonces, ¿qué pasó? Y te hablo de mi experiencia. En lugar de apoyarme en mi propio criterio sobre el esfuerzo, sobre el talento y el anclaje interno, mi estado de ánimo se desploma de inmediato. Paso de la euforia a la profunda tristeza y la ansiedad. Y ¡pum! Se me acaba el mundo. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque me dejo guiar por ese pensamiento negativo, por la idea negativa, por ese haters que tiró, que realmente me dijo que realmente mi material no era valioso, cuando sin embargo todos los demás eran puntos constructivos y eran puntos para un bienestar. Sin embargo me dejé guiar por lo malo, por lo negativo, y eso es lo que debemos aprender, chicos.
Creemos que realmente no sirve para nada y que esa publicación debe ser borrada, y no entiendes que tu validación personal cambia según un último comentario que recibiste, y más si es negativo, eso va a ser un cambio radical en ti. Siempre vamos a buscar validarnos con lo malo, con lo negativo, porque eso es lo que realmente te da fuerza, o te crees que eso es lo que estabas tú buscando o esperando, pero no debe de ser así. Nos quedamos siempre con lo negativo y no con lo positivo. Otro punto importante es la sobrecarga de estímulos. La hiperactividad, responder de inmediato a cada pensamiento o emoción sin dar espacios al procesamiento crítico. Para entender esto es la sobrecarga de estímulos, la hiperactividad. Dentro del marco de la inestabilidad emocional vamos a entender algo, chicos. Debemos ver cómo la saturación del entorno destruye el equilibrio de una persona en un momento a otro. Y esto es muy importante que lo sepas. Te voy a dejar un ejemplo muy claro. Es un escenario de inestabilidad previa. Sofía está cenando con su novio en un restaurante. Ella se siente de buen humor, platicando tranquilamente, y la sobrecarga de estímulo es la siguiente. En el restaurante se llena, hay música fuerte, las luces parpadean un poco, el mesero tarda en entrar en la cuenta y su novio está revisando constantemente el celular. Mientras ella habla, su sistema emocional se satura por falta de atención y ruido. La hiperactividad inestable nos dice lo siguiente. El novio guarda el teléfono y le pregunta con calma: «Oye, ¿mañana a qué hora sales a trabajar?». Debido a la sobrecarga, Sofía no puede procesar la pregunta de forma neutral. Estalla de inmediato y se le llenan los ojos de lágrimas. Tira la servilleta en la mesa y dice: «Siempre me estás presionando, controlando el tiempo. Yo no aguanto más esta relación». El rasgo de inestabilidad nos dice esto. Un minuto después, en el carro, Sofía pasa del enojo al llanto desconsolado y el arrepentimiento pidiéndole perdón desesperadamente. El estímulo ambiental disparó una respuesta desproporcionada, la desestabilizó su efecto en segundos. ¿Qué nos quiere decir esto? Narrativas de identidad rígidas, aferrarse a etiquetas como yo soy así, siempre pierdo el control. Lo que valida la recurrencia en ese estado de inestabilidad parece una contradicción, como alguien que es inestable puede tener una identidad rígida. Precisamente por eso, como la persona no tiene anclajes internos sólidos, platicamos al principio, usamos la rigidez como escudo antes que el miedo de sentirse difusa, rota, cambiante. Se aferra a un guión mental y es extremista en todo, ya sea en blanco o sea en negro. La narrativa de yo soy el fuerte, soy el pilar indestructible. La narrativa rígida nos dice lo siguiente. Valeria se repite a sí misma hacia los demás. Yo soy una guerrera, yo puedo sola, a mí nadie me tumba, nunca lloro. La vulnerabilidad porque la asocia como debilidad. Y eso es lo que llega a pasar. El choque con la realidad. Valeria acumula muchas semanas de estrés laboral, problemas económicos y en el cuidado de su familia en su entorno. Posiblemente tenga un familiar enfermo. Un día olvida comprar la marca de leche que le gusta y entra en una crisis. En esa crisis de inestabilidad, ese detalle insignificante rompe su narrativa. Al no poder ser indestructible ante la presión, Valeria sufre de un colapso. Pasa de la frialdad absoluta a un llanto histérico e inconsolable durante horas, gritando que su vida es un fraude, su identidad rígida no tiene espacio para el término medio. Esto cansa, por lo que pasó directamente al control del caos. Y aquí debemos entender, chicos, por qué realmente una cosa se hace un punto extremo y rompe todo. Interrumpe realmente lo que eres, lo que dices, y hace que eres una persona inestable. ¿Por qué? Porque pasas por crisis, pasas por un choque de realidad, porque realmente la narrativa que está pasando, todo el suceso, todo ese proceso, eso es lo que realmente estás viviendo y lo tomas como real, lo tomas como verdadero, lo tomas como si eso realmente estuviera pasando en tu realidad, cuando realmente es un proceso que tú estás llevando.
todo el entorno sigue igual. Todo lo que está pasando está dentro de ti. Y eso es lo que debemos identificar. Para esto vamos a llegar hacia unos puntos de identificación. Y aquí es muy importante, chicos, porque ustedes pueden sentirse identificados y puedan comprender esta trampa de reaccionar en caliente. Y sobre todo, quiero que me digas, ¿te ha pasado? Explicar que la mente confunde una emoción pasajera con una verdad absoluta, esto cambia todo. Es uno de los puentes más directos hacia la inestabilidad emocional. Ocurre cuando el cerebro baja del secuestro a una emoción intensa, que es el enojo, el miedo, la tristeza. Sufre una distorsión cognitiva. Confunde el estado emocional pasajero con una verdad absoluta e irreversible. Cuando estamos en caliente, la emoción deja de ser un indicador de cómo nos sentimos y se convierte en una lente que deforma la realidad. Si la persona siente todo es un desastre, concluye que realmente su vida está destruida. El peligro es que, basándose de esa verdad temporal, tomas decisiones drásticas y definitivas de las que luego te arrepientes cuando el cerebro realmente se enfría. Y te voy a dejar un ejemplo claro. Cuando llegas al enojo, confundir la frustración con la hostilidad total, esto te va a llevar a estos puntos. La emoción pasajera. Tras una discusión menor sobre quién iba a ir a lavar los platos, Mateo se siente en una ola de intensa de enojo, frustración hacia su pareja. La trampa de la verdad absoluta es cuando tu mente en caliente transforma ese enojo en 5 minutos en una sentencia definitiva. Una relación no sirve, nunca me ha querido, solo está conmigo por interés y nunca vamos a ser felices. Y aquí es lo que realmente tu mente te está diciendo. Estás actuando en caliente, estás actuando en una situación emocional en la cual es una trampa absoluta en tu memoria y estás dejando que eso se haga real. Estás viviendo una situación muy crítica y este punto es para todos, chicos, porque hay muchas parejas que ya no soportan estar juntos durante menos de un año. Muchas parejas se separan porque estos puntos, estos temas son muy precisos de identificar, hablar y decir que esto realmente te está pasando a ti. La reacción de inestabilidad, y que realmente es muy destructiva, convencido de que esa es la verdad absoluta, Mateo empaca sus cosas en una maleta, le grita que terminaron para siempre y se va de la casa. Azota la puerta y eso realmente es una reacción. Para esto te va a llevar a una resaca emocional. 3 horas después el enojo disminuye, los niveles de cortisol bajan, Mateo se da cuenta que amaba a su pareja y que el pleito era insignificante. Regresa pidiendo perdón, pero el daño en la confianza de la relación ya está hecho. Y es por eso, chicos, que realmente dejamos rasgos, dejamos huellas, por decirlo así, que no se pueden borrar fácilmente o simplemente están muy latentes y no se van a poder borrar. ¿Por qué? Porque ese daño, ese dato de confianza, ese proceso que tú hiciste, y eso quedó muy clavado en esa persona. Y eso es lo que realmente nos cuesta entender, chicos. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos faltan los anclajes. Y esto lo debemos entender y tomen nota. Ocurre cuando una persona carece de un núcleo sólido de identidad, valores claros, autoaceptación o mecanismos de autorregulación. Al no tener esta ancla que la sostenga por dentro, queda a merced de los estímulos críticos, opiniones o circunstancias del exterior, reaccionando de forma exagerada y cambiante. Si ese estado de ánimo depende de lo que haces fuera, un mensaje, el clima, un mensaje de resultados, tu mente estará en una montaña rusa y a esto te va a llevar hacia la paradoja del pensamiento en un bucle y te va a llevar de un punto extremista a esa montaña rusa que va a despegar todo. Aquí en la paradoja te voy a decir algo. El pensamiento te estresa y ese estrés lleva a una reacción. Esa reacción a un arrepentimiento y de ahí vuelve el bucle y vuelves a empezar. Y quiero, chicos, que escriban esto en pantalla. ¿Han vivido alguna paradoja? ¿Realmente ese pensamiento de bucle lo has pasado? Escribe en los comentarios. Los 3 pasos para recuperar el centro y vamos de una vez a detallar bien cómo realmente podemos recuperar aquello que hemos perdido porque simplemente la inestabilidad está muy fuerte
en tu entorno, en tu vida, en lo que haces día con día. Vamos a dar un valor práctico con unos pasos sencillos y memorables. La regla de los 90 segundos para detener ese bucle que les platiqué anteriormente. Una emoción física dura entre 90 segundos en el cuerpo. Todo lo que dura más de esos 90 segundos es porque tu mente lo sigue alimentando con pensamientos. Pero hay que entenderlo. Y sobre esto vamos a meternos un poco hacia una nota científica. Científicamente, cuando el estímulo nos denota la respuesta química que infunde en nuestro cuerpo, que es la adrenalina, el cortisol, dura extremadamente 90 segundos. Después de ese tiempo, la reacción biológica se disipa por completo. Si la emoción, la ira, la ansiedad, la tristeza dura más de ese tiempo, es porque nuestros propios pensamientos, nuestro bucle mental están alimentando y están reactivando esa situación. Para eso vamos a entender algo. Vamos a aprender a respirar, pausar y no tomar decisiones ni hablar durante esa ventana de tiempo. ¿Qué nos quiere decir? Si yo me pongo a respirar, retengo y exhalo suavemente por la boca, simplemente me voy a conectar con mi ser interior, me voy a conectar conmigo mismo, no voy a reaccionar, no voy a tomar decisiones. Durante este tiempo no voy a dar una sola palabra, una respuesta, porque simplemente estoy entendiendo que eso que me estoy comportando, esas emociones, esos sentimientos que estoy sintiendo, ahora voy a estar claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para romper ese bucle de ira en el tráfico, la hiperactividad nos está diciendo que es el detonante. Vas tarde en una cita importante y el conductor imprudente se cruza a milímetros obligándote a frenar en seco. Y eso realmente hace que estallen las cosas. Los primeros 90 segundos, la ola biológica nos dice tu corazón se acelera, sientes calor, el rostro y la adrenalina se dispara. Es una respuesta física automática. No la puedes evitar porque es una sensación que estás sintiendo en ese momento. El bucle mental, la trampa, tu mente empieza a alimentar el fuego. Qué imbécil, qué tonto, la gente no puede manejar, la gente no sabe manejar, siempre me pasa esto a mí, me va a arruinar el día y sigues pensando eso. El cerebro inyecta otra dosis de cortisol, prolongando el enojo por horas. Y simplemente en 90 segundos lo estás llevando el resto de tu mañana o de tu día. ¿Cómo aplicar esta regla para detener ese bucle? Vamos a reconocer la ola. Mira el reloj de tu auto y di mentalmente, ok, esto solo es adrenalina, durará 90 segundos. Vamos a manejar un anclaje físico. Suelta la tensión del volante, pon las manos sobre tus muslos y respira profundamente. Enfócate en el aire entrando y saliendo. No mires al otro conductor, simplemente enfócate. El resultado, al no meterle combustible, el pensamiento de queja a la emoción pasa a los 90 segundos, la química baja, recuperas la calma, tu mente fría te dice, bueno, qué susto, pero ya pasó, sigo en camino. Evitaste una pelea y arruinar la mañana. Esto te está ayudando porque estás controlando tu cuerpo, estás controlando tu organismo, estás controlando la situación. Hay que separar los hechos con historias, hay que filtrar realmente la mente. La mente de inestabilidad es experta en crear películas de terror con datos incompletos. ¿Te ha pasado que tu mente es la que genera muchas cosas que realmente no entiendes? La técnica de separar los hechos de historias con herramientas más poderosas para frenar la inestabilidad emocional consiste en aprender a dividir la realidad en dos categorías muy claras. Cuando estamos atentos ante una situación estresante, el hecho, lo que es el 100% real, objetivo, comprobable y fotografiable, no tiene carga emocional. Sin embargo, la película, la historia que te estás contando, estás interpretando juicios, catástrofes que nuestra mente inestable está inventa alrededor de esos hechos, normalmente basada en nuestros miedos, inseguridades o faltas de anclajes internos. La inestabilidad emocional se dispara así en segundos porque reaccionamos a la historia,
como si fuera un hecho. Hay que entender, chicos, que hay que filtrar la mente. Significa reaccionar únicamente a los datos duros, a los datos que realmente nos pueden servir y que son palpables. Los datos de esa película que dice tu mente, no le debemos prestar toda la atención. Debes preguntarte, ¿esto que me asusta es un hecho real ahora mismo o solo una suposición de mi mente? Cuando me hago estas preguntas, ahora estoy siendo claro y estoy averiguando lo que mi mente me está diciendo. Te voy a dejar un ejemplo muy claro. Es el misterio de la taza rota del café. Si no lo has escuchado, déjame, te cuento sobre ella. Imagina un chico llamado Alan. Alan se despierta un martes por la mañana, va a la cocina, se sirve una taza de café caliente y justo cuando va caminando hacia la sala, la taza se le resbala de las manos, cae al suelo y se hace en mil pedazos, llenando el piso de café. Ese es el hecho, es lo único que pasó en tu mundo real. Si grabáramos esa película, la cámara solo registrará la cerámica rota y el líquido negro y derramado en el suelo. Y el hecho neutral nos dice un accidente le pasa a cualquiera. Pero aquí es donde la mente inestable de Alan se convierte en el director de una película de terror y empiezas a crear una historia. Y esto llega a pasar por una situación. En menos de 3 segundos, mientras ve el café en el suelo, su mente le grita: eres un tonto, ni siquiera puedes tener una bendita taza de café, así vas a tirarlo todo en tu vida, por eso nadie te respeta, porque eres un torpe. Este día ya lo maldijiste, este día ya realmente lo destruiste, todo se va a salir hacia el mal. Todo me va a salir mal hoy, ya mejor ni salgo de la casa. Y eso es un pensamiento porque Alan así interpretó las cosas. El impacto de la inestabilidad, esto es lo que yo quiero que creas y que entiendas. Alan se creó una historia y confundió un hecho, el cual el resultado, su inestabilidad emocional se destruye. Por ejemplo, antes de las 8 de la mañana, limpia el piso azotando el trapeador, sale de su casa manejando con furia, le contesta de mala gana a su compañero de trabajo y pasa el día de malas y sobre todo está en una situación muy crítica mentalmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por la culpa de la taza de café? No. La taza se tardó 2 minutos en limpiarse. Alan arruinó su día porque reaccionó hacia esa historia en la cual que era un fracaso, no al hecho que se cayó el objeto. Simplemente se metió hacia la emoción y no al hecho en el suceso que realmente pasó. Vamos a construir 2 anclajes que son no negociables. La estabilidad mental necesita estabilidad en la rutina. Vamos a definir 2 pequeñas acciones diarias que puedas cumplir sin importar cómo te sientas al despertar. Uno de ellos es mover el cuerpo durante 10 minutos, guardar silencio al despertar, o simplemente puedes hacerlo de una forma más espiritual. Puedes agradecerle a Dios por este día, por el hecho que estás vivo, porque te espera un día cargado de oportunidades y decisiones. Y esto es muy importante. Te invito a que hagamos un ejercicio rápido. ¿Quieres hacer una pregunta? Piensa en la última vez que perdiste el control o cambiaste de opinión drásticamente esta semana. La pregunta es la siguiente: ¿fue por algo que ocurrió o por la historia que te contaste sobre eso? No necesitas controlar cada pensamiento que llega a tu cabeza, solo necesitas entrenar la capacidad de no reaccionar ante todo y sobre todo a esos pensamientos. La próxima vez que algo te salga mal, detente un segundo, respira lenta y profundamente y pregúntate: ¿qué está pasando en la realidad? ¿Se está derrumbando mi vida o simplemente se cayó el café? Aprende a separar el hecho de la historia y vas a recuperar el control de tus emociones. Al final del día tú decides si limpias el café y sigues adelante o si te quedas viviendo esa historia de terror inventado por tu cabeza.
Si te sientes identificado con Alan, apóyame dando un like. Eso ayuda muchísimo a que el algoritmo les muestre este video a las personas que necesitan una estabilidad en su vida. No olvides suscribirte para formarte parte de esta comunidad. Antes de irte, deja en los comentarios la palabra hecho, si vas a empezar a ver la realidad con filtros y sobre todo a cambiar tu vida de una forma consciente. Y recuerda, el único que hace este cambio consciente eres tú. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.